buenos días, hermanos. Preparémonos para alabar a nuestro Dios este domingo. Y aunque no estemos en el templo, ya pronto otra vez, recordemos que nosotros somos templo del Espíritu y aunque estemos 2 o 3 reunidos, Él está ahí con nosotros. Así que vamos a cantar el himno 240 de nuestros himnarios bautistas, En tu santo templo. Y dice Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En tu santo templo, lugar de fe, todos te buscamos, oh Dios, do tu rostro esté, que tu santo Espíritu venga al corazón. Oh Dios, bendice hoy aquí con tu santo amor. Oh Dios, bendice hoy aquí con tu santo amor. En tu santo templo, a ti, Lord, te alabamos con los himnos llenos de fervor. Parte el pan de vida, Maestro y Salvador. Y en el día del Señor, gloria sea a ti. Y en este día del Señor, gloria sea a ti. En tu santo templo, tu voluntad la buscamos con denuedo, pues queremos ir, dar amor de ti, Dios, en nuestra vida aquí. Tu imagen graba, oh Señor, en el corazón. Oh, graba hoy, Señor, tu faz en el corazón. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Seguiré do él me guíe, mi pastor amante y fiel, y un futuro esplendoroso sé que yo tendré con él, como oveja solitaria que con él anhela estar, por la noche en sus brazos el descanso me dará. Seguiré do él me guíe, mi pastor amante y fiel, y un futuro esplendoroso sé
oscuro está el camino, aunque azote el frío cruel, aunque subas las montañas, te dará su amparo fiel. Al pastor la oveja espera, que la venga a proteger hasta el fin de la jornada, pues no quiere perecer. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Este es el domingo en la tarde, el culto más cálido que solemos tener los bautistas alrededor del mundo. Es una costumbre que no debe perderse. Algunas iglesias dejaron de reunirse en la tarde para poder dedicar ese tiempo a la familia o dedicar el tiempo al testimonio a otros vecinos. Y si es así, pues qué bien, pero en general es preferible dedicar tiempo al Señor y a la iglesia en el día del Señor. Tenemos 6 días para ministrar a otros o para invitarlos que vengan. ¿Por qué no? Cada vez hay más sed y más hambre por el Evangelio. En estos días hemos visto personas conectarse que no eran antes. Han llegado casi cada domingo una familia que quiere agregarse a nuestra iglesia porque vio las publicaciones en internet y le gustó el nivel de profundidad en la Biblia que tenemos en las diferentes transmisiones y han venido para acá. Eso me llena de entusiasmo, porque quiere decir que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere y es prosperada en aquello para lo cual lo envió. Bueno, pues ahorita todavía estamos a distancia en este culto y vale la pena que pongamos atención a la palabra porque es la que nos llena de poder y la que nos llena de propósito y la que nos llena de felicidad realmente. Hoy vamos a ver un tema que presenta Esdras, el escriba que regresó de Babilonia. Y él y muchos escribas más empezaron a escribir y a reescribir la Biblia porque quedaban pocos rollos y había mucha de la historia, mucho de la literatura sapiencial, había mucho de la literatura poética y por supuesto el Torá y todos esos libros proféticos también que Esdras reescribió y puso en orden y asimismo muchos escribas. Creo que sí hubo una gran etapa al principio de la historia cristiana de patriarcas y luego una época de jueces y luego una época de reyes en Israel. Y en esa época de reyes fue cuando surgieron los profetas. Los profetas mayores y menores fueron en el tiempo de los reyes, al mismo tiempo. Pero cuando se fueron a Babilonia solo quedaron Daniel y Ezequiel ministrando allá en Babilonia. Realmente Jeremías se quedó en Jerusalén y eran los últimos profetas activos antes del cautiverio de Babilonia. Pero al regresar del cautiverio de Babilonia todavía quedaron 2 grandes o 3 grandes profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, en ese tiempo del postexilio. Pero ahí empezó otra época, la época de los escribas. Eran hombres de Dios que lo que querían hacer era perpetuar la Biblia y hacer copias y copias para que no se perdiera este valioso
recurso que Dios nos da. Así que podríamos decir que el primero y más grande de los escribas fue Esdras. Él no fue un profeta, él no fue un rey, él no fue un campeón, un héroe militar, él fue un escriba y escribió la Biblia. Y en este mensaje que nos da, porque él describió lo que Ciro había editado en su edicto, en su escrito, y él escribió la primera parte de la historia del posexilio. Así que en este capítulo 5 de Esdras vemos cómo se reanudó la construcción del templo de Jerusalén. Era el primer templo que fue semidestruido por los babilonios, pero había que reconstruirlo de nuevo, y Ciro le dio la orden al pueblo de Dios: váyanse a Jerusalén y reconstruyan el templo del Dios de los cielos, el cual está en Jerusalén. Fíjense que pasó algo muy interesante. Entre los babilonios, cuando estaban los babilonios gobernando al mundo como un imperio, dos aliados, los medos y los persas, eran, por decirlo así, aliados, pero se rebelaron. Y los medos combatieron contra los persas y ganaron, y se fusionó un imperio medo-persa. Y luego Ciro, que era uno de los reyes menos bravos, menos violentos, sin embargo ganó las batallas. Y finalmente Ciro fue a atacar a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, el último rey de Babilonia. Y Ciro ganó. Y empezó a reinar Ciro, rey de Media y de Persia. Y así empieza la historia. Dios había usado a Ciro. De hecho, el hecho de que Ciro llegara al poder ya estaba profetizado por Jeremías 70 años antes, y el que iba a ayudar con el templo ya estaba profetizado por Isaías 80 años antes, con nombre y todo. Decía: y Ciro, mi siervo, apoyará la reconstrucción del templo. De tal manera que, aunque la Biblia no lo dice, sí lo dicen los historiadores, que los judíos prominentes de ese tiempo, cuando Ciro tomó el poder y Babilonia fue derrocado, vinieron a hablar con Ciro, los grandes de Israel, y le dijeron: mira, aquí hay una profecía de hace 90 años, aquí hay una profecía de 70 años, donde dice que tú, Ciro, mi siervo, promoverás la construcción del templo en Jerusalén. El asunto es que la Biblia dice que Ciro, obedeciendo la voz de Dios, dijo: váyanse todos los judíos a Jerusalén y reconstruyan el templo del gran Dios de los cielos, el cual está en Jerusalén. Ciro era un poco religioso, o muy religioso, antes de que conociera a los judíos, y siempre sospechó que había un solo Dios, o un Dios principal, y que todos los demás, o todas las demás deidades o personas estaban bajo el poder de ese solo Dios. Así que cuando conoció la teología de los israelitas, se fascinó con ella y entendió que sí venía de Dios esta orden, y el Señor Dios reconoce a Ciro como un siervo suyo. Así que vino la orden, dice: váyanse a Jerusalén. Y envió pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, era un descendiente de David, para venir junto con los prominentes hombres del reino de Israel a Jerusalén a reconstruir el templo. Sin embargo, pasó un buen tiempo, llegaron, estaba muy difícil, muy feo el asunto, se tardaron un rato, y aparte de que estaba difícil reconstruir el templo y la ciudad misma, había mucha oposición. Una oposición que ahorita vamos a leer aquí en el capítulo 5, y que siempre que hay un proyecto grande que Dios nos pone a hacer, surge, porque la oposición, que es gratuita, surge de cada lugar, porque Satanás se opone a las grandes obras de Dios. El pueblo de Dios se dispone a obedecer, y Satanás saca sus herramientas y sus uñas y sus recursos para detener la obra. Es una constante.
Así que hoy veremos en este capítulo la oposición que presentó el enemigo, pero el respaldo que Dios da a su proyecto. Los cristianos podemos hacer caso a la oposición o enfocar en el respaldo que Dios nos está dando. De eso depende que obedezcamos o no, porque muchas veces le hacemos más caso a la oposición y digo mejor no, como pasó con aquellos espías negativos que entrando a la tierra prometida y viendo las maravillas de esa tierra, se enfocaron en los gigantes y en los ejércitos que había y en las ciudades amuralladas, y dijeron, hombre, no tenemos nada que hacer, vámonos, porque vieron la oposición, no vieron el tremendo respaldo que Dios dio al pueblo. Entren y tómenlo, yo voy con ustedes y les heredaré esta tierra. No, hicieron más caso a la oposición del enemigo y Israel tuvo que regresar al desierto por 40 años y todos esos negativos murieron ahí de viejos en el desierto. Y los muy rebeldes murieron tragados por la tierra, porque hicieron más caso al enemigo. Entonces vamos a leer un poquito el pasaje, y dice así en Esdras 5, del 1 al 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas que les ayudaban. Pero en aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y también preguntaron, ¿y cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Fíjese que esa oposición de los gobernadores de la Cisjordania, de la Transjordania, y de arriba y de abajo, era en cierta manera temiendo que si Jerusalén es reconstruida y su templo, el pueblo se va a fortalecer y tal vez luego va a ser un enemigo poderoso, como lo fue antes del cautiverio. Así que en ese miedo trataban de evitar que Jerusalén fuera reconstruida y su templo, porque el templo da un poder moral y espiritual al pueblo, y no querían los otros gobernadores tener a un enemigo así. Sigue habiendo esos enemigos alrededor de Jerusalén hoy en día, y no quisieran que se reconstruya el tercer templo, porque si Jerusalén o Israel reconstruye el templo va a ser un poder tremendo, nadie los va a detener, y tienen miedo a esas gentes, pero están obedeciendo más bien al demonio, ¿no? Quien hace caso al temor está haciendo caso al enemigo. Dios no da temor, no nos ha dado espíritu de temor, no. Más bien el verdadero amor, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero ya sea que los enemigos de Dios, obedeciendo a sus temores, ataquen al pueblo de Dios, o ya sea que el pueblo de Dios se desanime ante el temor de las oposiciones, ambos están haciendo caso al maligno, ambos, porque están dejándose llevar por temor. En cambio, un hombre de Dios, el primero de los misioneros modernos, llamado Guillermo Carey, cuya vida estudiamos en los embajadores del rey y los auxiliares, este hombre dijo una frase célebre que dijo así: emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios. Cuando nosotros emprendemos grandes cosas para Dios, Dios da grandes cosas. Si no las emprendemos, no las da, sino que seguimos igual, seguimos detenidos en el desierto, detenidos en nuestro mundo, no llegamos ni a la esquina con nuestras misiones, porque no hicimos caso a la invitación de Dios, al desafío de Dios de construir
levántate y edifica. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, decían aquellos, ¿no? Qué bueno que así fuéramos todos, así de obedientes, entendiendo que el Señor está respaldando su promesa y su desafío y el proyecto que nos está planteando enfrente. Emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios, dijo Guillermo Carey. Nuestro Dios es un Dios de grandes desafíos, hermano. Él no tiene desafíos pequeños. Él es nuestro Dios y creador de todas las cosas cuanto existen. Y si nos parece impresionante la tierra que Dios formó, el planeta y todas sus cualidades, pues es un puntito insignificante y poco visible en medio del cosmos, donde hay millones de galaxias y planetas mucho más grandes y soles y estrellas. Y todo eso lo hizo Dios porque Dios es un Dios de grandes proyectos. Y no los hizo en vano. Todo lo que hay en el cosmos, los grandes astros, los cuerpos celestes que giran, están dando equilibrio para que la Tierra se mantenga en su lugar y mantenga sus climas y mantenga sus cualidades para la vida de los seres humanos. Si buscamos en otros planetas, no hay las cualidades que hay en la Tierra, porque Dios hizo que haya esas cualidades en la Tierra y para eso puso un sol y una luna y muchas estrellas y todos los cuerpos celestes equilibrados, porque Dios es poderoso y es un ser humano, es un ser de grandes desafíos, es un Dios poderoso, grandes proyectos. Ahora, cuando Dios hizo al planeta Tierra y lo llenó de plantas, vegetación, alimento y luego de animales muy impresionantes, más grandes, más fuertes, más ágiles y todo eso, al final creó al hombre y al hombre le dio cualidades para ser semejante a Dios. Cualidades de inteligencia, de creatividad, de moral para saber lo que es bueno y lo que es malo, ambición y visión para hacer cosas grandes. Por eso dijo Adán y Eva, sojuzguen la tierra, crezcan y multiplíquense, dominen todo, porque Dios instruyó al hombre para hacer grandes cosas también. Grandes cosas. Dios es un Dios creativo y quiere que el hombre sea creativito también y haga grandes cosas en el nombre de Dios. Por ello el mundo está tan avanzado, por eso hay naves espaciales, por eso hay teléfonos celulares, por eso hay computadoras, por eso hay tantas cosas en la ciencia y en la tecnología, porque Dios dio poder creativo al hombre para hacer grandes cosas. Pero en el caso del pueblo de Dios, la responsabilidad por hacer grandes cosas es todavía mayor. Nosotros debemos hacer más cosas más grandes en el nombre del Señor, porque Él nos está poniendo a hacer cosas grandes. Dice, el que me siga, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y desde allá le voy a estar ayudando para que haga las cosas grandes y difíciles. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y difíciles que no conoces. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso que nos llena de visión, y nos llena de proyectos y de desafíos grandes para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Ahora le quiero hacer un pequeño resumen de todas las cosas grandes que Dios mandó a su pueblo de Israel hacer, por ejemplo. En el diluvio, Dios mandó a hacer un arca de 150 metros de pura madera. Era una obra grande, muy grande. ¿Ya habían hecho barcas así? No. Pero Noé aceptó el desafío y se puso a trabajar 100 años y lo consiguió, porque Dios le dio poder para hacerlo. Otro proyecto grande, cuando le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu casa y tu parentela y vete a una tierra que yo te daré. Decirle eso a un solo hombre es un desafío muy grande, ¿eh? Dejar la seguridad de su casa, de su familia, de su ciudad, de su parentela,
vete porque yo te voy a dar otra tierra allá lejos. Y Abraham aceptó y se fue lejos. Otro proyecto grande cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, regresa ahora a Egipto y saca a mi pueblo de Egipto para que me sirva. A un solo hombre, ¿eh? No le dijo a un ejército, le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo. Qué proyecto tan grande, ¿eh? Son proyectos enormes que solamente a Dios se le ocurre mandarnos, pero Él lo respaldó. Dios respaldó a Noé, Dios respaldó a Abraham, Dios respaldó a Moisés. Y luego a Josué cuando le dijo, entra y conquista toda la tierra prometida y echa fuera a todos estos cananeos, de los gigantes, también a los gigantes, échalos fuera, acaba con ellos. Era una tarea grande, muy grande. ¿Y respaldó Dios a Josué? Sí respaldó Dios a Josué. Luego la conquista de la tierra prometida, y luego la unificación del reino, cuando el tiempo de David era algo muy difícil de conseguir y Dios respaldó a David. La construcción del primer templo, Salomón lo construyó con una orden de Dios. Era un proyecto ambicioso, caro, una maravilla del mundo antiguo, y sin embargo Salomón lo pudo hacer porque Dios respaldó a Salomón en ese proyecto grande. Y ahora el regreso de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad y reconstruir el muro. Eran proyectos grandes, costosos, difíciles, pesados, y sin embargo Dios respaldó estos grandes proyectos. Hasta ahí voy a ir con los grandes proyectos, aunque hubo muchos más proyectos más chiquitos, de lo cual está lleno la Biblia en el Antiguo Testamento. Y luego viene el desafío a la iglesia. Y a la iglesia nos da un desafío distinto, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Es un proyecto grande? Sí. ¿Cuántas naciones hay que visitar? Todas. ¿Cuántos discípulos hay que hacer? Todos. ¿Qué les vamos a enseñar? Todo lo que Él ha enseñado. Quiero decir, son proyectos grandísimos que Dios nos da a los seres humanos. Claro, podríamos construir otro teléfono más inteligente y cosas así, pero lo que necesitamos es cumplir el proyecto de Dios, porque los proyectos de Dios son para la eternidad. Y los otros proyectos que hace el hombre, que son muy buenos, no te duran 6 años porque ya no sirve. Deja de ser importante lo que el hombre hizo, aunque sea lo más avanzado del mundo. Nos pueden sorprender y decir, oye, este teléfono es muy inteligente, mi teléfono. Pues sí, pero dentro de 6 años no te va a servir más porque se quedó obsoleto. Y en cambio las cosas que hacemos para Dios son eternas, eterno. Es importante pues obedecer al Señor y guardar sus mandamientos y realizar sus proyectos. Ahora, siempre ha habido, hermanos, oposición. Siempre que hay un proyecto de Dios hay oposición del enemigo. A las dificultades que enfrenta el mundo enfrenta dificultades, limitaciones, carencias de muchas cosas. Ok, también la iglesia enfrenta eso. No tenemos recursos, no tenemos conocimientos, no tenemos fuerza, no somos tantos. Ok, tenemos limitaciones, sí. Pero a esas limitaciones que sí tenemos se unen la oposición del enemigo, las amenazas, el desaliento, la persecución. Porque el enemigo asusa a los de fuera para que ataquen a la iglesia, pero también asusa a los de adentro de la iglesia para que se desanimen y se opongan también. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y los demás nos quedamos y ¿por qué no está de acuerdo si es un mandamiento del Señor que vayamos a predicar? No es el tiempo, hermano. Ahorita lo que vamos a hacer es encerrarnos o alguna cosa así, ¿no? Otras alternativas y entonces estamos detenidos por el temor de muchos. Así que debemos entender este desafío que Dios le hizo a Zorobabel, ¿no? Zorobabel fue descendiente del rey David y enviado por Ciro, rey de Persia, y le dijo, vete a Jerusalén para reconstruir el templo al Dios de los cielos, el cual está en Jerusalén.
La orden venía aparentemente de Ciro, el hombre más poderoso de la tierra, pero no, venía de más arriba, venía del cielo mismo, del Dios más poderoso de todas las edades. Ve y reconstruye el templo. Si te lo manda Ciro, pues obedécelo, pero si te manda el Dios de los cielos, con mucha mayor razón hay que venir a obedecer. De eso se trata el proyecto. Era un proyecto grandioso, costoso, pesado, caro, y sin embargo Dios lo mandó. Ahora se tardaron mucho, por eso fue necesario que viniera Esdras, y por eso fue necesario que trabajaran los profetas intensamente, porque no empezaban. Pasaban los años y no empezaba la obra, y menos avanzaba. Pero aparte del desaliento de unos, la flojera de otros, la desobediencia de muchos, vino la oposición de los externos. Los líderes políticos y religiosos se empezaron a tardar. Era un proyecto descomunal, tardaron mucho en emprenderlo, muchos años, ya estando en Jerusalén, ¿no? Y los ricos del pueblo no querían ayudar ni apoyar, dice la Biblia. Los ricos dijeron, no, yo no, nosotros no. Y cuando empezaron los trabajos a reconstruirse, entonces los gobernadores de la Cisjordania, de Samaria, de Siria y de otros pueblos vecinos vinieron para detener. A ver, ¿dónde está el permiso que tienen ustedes para construir? Y la evidencia que habían pasado muchos años es que Ciro, el rey que mandó, ya no estaba, ahora estaba Darío, rey de Persia. Y bueno, el Ciro había mandado un decreto, vayan y construyan, pero ahora tendría que pedirle permiso a Darío si de veras construimos o no. Y era muy intimidante porque aquellos eran gobernadores puestos por el rey de Persia y ellos iban a mandar un reporte de lo que estaban haciendo los judíos y podría ser incluso una nueva intervención bélica para detenerlos si Darío no estaba de acuerdo. Y no tenía que estar de acuerdo con Ciro, era otro rey, él ya lo había derrocado, ahora tenían un nuevo imperio, un nuevo jefe que podría dar otras órdenes, así que podría haberse detenido la obra, pero dice la Biblia que los ancianos de Israel estaban en los ojos de Dios y no se detuvo la obra, sino que siguió adelante. ¿Por qué siguió adelante, hermanos? ¿Por la fidelidad de los judíos? No, sino por el respaldo de Dios. Estuvimos viendo ahorita el desaliento de unos, la falta de ganas de otros, la negligencia, la tardanza de los líderes y la oposición de los enemigos. Ok, todo eso era cierto, real y se estaba deteniendo la obra. Pero vamos a ver el respaldo de Dios. Porque los cristianos de fe debemos primero ver qué Dios mandó y cómo nos está respaldando y tomar ánimo y seguir adelante porque a Él es el que debemos obedecer. Entonces el Señor había usado muchas formas de ayuda a este proyecto que Él mismo ordenó. La primera forma en que Dios respaldó la reconstrucción de Jerusalén y el templo fue por medio del decreto de Ciro. Porque Ciro nunca había estado en Israel, no conocía la teología, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, Dios hizo las cosas para que Ciro conociera la profecía, simpatizara con la fe de los judíos y obedeciera su mandamiento. Y entonces escribiera un decreto para que se construya y que se les manden todos los utensilios de oro y de plata y que se les dé dinero de la tesorería y que se pida a todos los nobles de Persia que den ofrendas a los judíos para que vayan y construyan el templo. Eso fue un respaldo que Dios mandó. Dios manda ofrendas de todos lados cuando tenemos un proyecto. Hace un año construimos estas partes del templo que son nuevas y la iglesia estuvo respaldando con ofrendas. Nunca se tuvo que detener la obra porque Dios respaldaba. Realmente todos los proyectos grandes de Dios, Dios los respalda.
Otra fue la ofrenda de los persas, que dieron recursos, que no eran judíos, que no les importaba nada, pero Dios tocó los corazones para que mandaran ofrendas. Luego la vida de Zorobabel, que era un descendiente de David y que seguía vivo y que obedeció y que se lanzó para trabajar. Esa vida de Zorobabel le daba sentido a la reconstrucción de Jerusalén, porque los judíos siempre habían querido regresar a Jerusalén y que un descendiente de David, por no decir David mismo, venga y nos gobierne. Pues David había muerto, pero estaba Zorobabel, su tataranieto, ¿verdad? También la presencia de Josué, porque Josué era el descendiente del sumo sacerdote. Y su vida, su ejemplo, su trabajo, su fidelidad al Señor era un estímulo para que obedecieran los judíos. Entonces, tanto Zorobabel como líder civil, como príncipe, como Josué, que era sumo sacerdote, actuaron en obediencia a Dios y su ejemplo motivó a muchos. Es un respaldo que Dios da enviando a líderes comprometidos y líderes con visión y líderes con obediencia. Cuando Dios manda a un líder que tiene visión es porque está respaldando su obra. Cuando Dios levanta líderes en la iglesia obedientes es porque Dios está respaldando su obra. Gracias a Dios por Zorobabel, gracias a Dios por Josué. Pero aún con el decreto de Ciro y con la ayuda de los persas en ofrendas y con la vida de Zorobabel y con la vida de Josué, estaba lenta la obra. Fue necesaria una ayuda más de Dios. Y seguramente esa ayuda más que Dios envió era la más poderosa de las ayudas. Así que pon atención, Más poderoso que un decreto de un imperio, más poderoso que la ayuda económica de los persas, del país más rico de la tierra, más poderoso que un descendiente de David, más poderoso que un gran sacerdote descendiente de Aarón. Más poderoso que puede ser. Ya Dios había mandado todo el respaldo necesario, Pues no, faltaba un detalle más, lo que fue decisiva. Ahora sí, el pueblo se lanzó a construir. ¿Saben cuál fue? Dios envió su palabra con la instrucción al pueblo para construir en boca de Ageo y Zacarías. Cuando Ageo y Zacarías empezaron a proclamar, la palabra de Dios hizo eco en el corazón del pueblo y empezaron a construir. Y no pararon de construir a pesar de las amenazas. Porque la palabra de Dios tiene más fuerza que la palabra del rey o del príncipe o del emperador o de los ricos o de nadie. La palabra de Dios es poderosa. Así que vino y Ageo y dijo: ¿van a tener ustedes sus casas artesonadas y el templo abandonado? Dijeron: vamos a trabajar. Y cuando Zacarías dijo: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, vamos a construir. Entonces el pueblo dijo: nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Qué importante es eso, hermanos. Entonces, en resumen, Dios es un Dios de proyectos, de grandes proyectos, que nos pone a hacer a nosotros. Dios respalda sus proyectos aunque haya oposición. La oposición nada puede hacer para detener un proyecto de Dios. Eso puede intimidar a personas de poca fe. Pero Dios respalda con las autoridades, con las personas, con el personal, con el pastor, con los líderes. Dios respalda su obra. Pero lo más importante es que la respalda con su palabra. Y si Dios dice en su palabra esto, vale más que obedezcamos y que confiemos y que trabajemos, porque de eso quiere el Señor. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de cuando Zacarías y Ageo profetizaron e hicieron mover al pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a hacer caso de tu palabra y a trabajar duro en lo que viene, porque grandes cosas vas a hacer tú a través de nosotros si somos obedientes.
Permite, Señor, que nosotros enfoquemos nada más en tu respaldo y en tu instrucción, en tu mandamiento, en tu proyecto, y dejemos a un lado los temores, las oposiciones, las amenazas que puedan venir de los lados, sabiendo que estas vienen del maligno. Pero tu palabra es verdad y es poder. Bendice a la iglesia, Señor, en todo lo que vamos haciendo. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Cantemos sobre la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Vamos a abrir nuestros himnarios bautistas en el número 386.